en la edición lo que buscamos es meterle mano al texto, ¿sí? Recuerden que el borrador no es la última versión y la edición nos va a poder generar la última versión de ese documento, una lo más perfecta posible. Editar un texto pues va a ser eso, embellecerlo, ¿no? Ponerle filtros, quitarse el gordito, ¿no? Ponerse la sonrisa más linda, quitarse las ojeras. Eso es editar en un texto, así va a ser, simple y llanamente. Blackout Poetry, ¿qué es? Se conoce como destrucción creativa. Entonces ustedes dirán, ¡oh! ¿Destrucción creativa? Sí, destrucción creativa. Da la casualidad que esta semana ocurrió algo muy parecido o que tiene mucho que ver con esta destrucción creativa, ¿no lo saben? Bueno, les cuento. Un artista de graffiti, conocido como Banksy, tenía una obra muy famosa, ¿no? Y la subastaron en 1.4 millones de dólares, creo, si mal no recuerdo. Y una vez la vendieron, el man activó un mecanismo y como si pasara por una... ¿cómo se llama eso? Era una máquina que él había inventado también. Que había inventado para cortar la obra. Y se fue la obra. Entonces, pues... después posteó algo en su Instagram que decía, pues parafraseando a Picasso, como que la destrucción también es un acto creativo, y da la casualidad que nos cae este taller. Se los juro que estaba preparado antes de ese suceso, lo juro. O también se conoce como poesía oscura. ¿Cuál es la idea? Es tomar un texto de una revista, una novela, un periódico, y solo dejar ciertas palabras que transmitan un mensaje propio. ¿Sí? De pronto con una imagen lo van a poder entender un poco más. Oiga, lo que yo quiero decir, no tengo acá las palabras necesarias. ¿No les parece muy parecido a cuando van a empezar a escribir? Oiga, no sé qué decir, pero... Exacto. Destruir el texto. En este caso, pues era un texto de un autor, no sé si comparten mi opinión, es un texto muy bonito, pero también siente uno ese arraigo, ese sentimentalismo hacia los textos propios, ¿no? Entonces dice, no, pero yo cómo voy a quitarle esta frase si es que esta frase me va a ganar a mí el Nobel algún día, buenas. Y esas son dos cosas que pasan a la hora de editar. Cuando ustedes se enfrentan a su borrador, en muchas ocasiones, y lo digo por experiencia propia, también fui estudiante, en muchas ocasiones le da a uno cosa retirar palabras que escribió ahí. Pero ese es precisamente lo que quiero comunicarles hoy. En este caso, lo que les decía al principio de la presentación, la idea es que ustedes vayan más allá de la revisión ortográfica, gramatical y de formato. De formato, ¿por qué? Porque teniendo en cuenta que mi versión, o sea, que yo quiero hacer bien las cosas, desde el principio empecé a escribir en el formato en el que tenía que hacerlo, ¿verdad? No hay nada más harto que usted ponerse a escribir y a escribir y a escribir y después márgenes, tamaño de letra, interlineado, y algo se le escapa. Entonces empiece con el formato. Ya tenga el formato, trabaje su borrador en el formato que debe ser y con eso se ahorra tiempo y se ahorra dolores de cabeza. Entonces, para tener un texto preciso, claro, nos conviene evitar estos yerros, ¿verdad? El primero, emplear una palabra con un significado muy vago o muy general. La próxima vez que estén escribiendo, se acuerdan de mí y dicen, oiga, esta palabra tiene un significado muy vago o muy general. La repetición innecesaria de palabras. Innecesaria. ¿Sí? Tengan en cuenta el adjetivo, innecesario, ¿no? No todas las veces repetir palabras es malo. ¿Sí? Y en ese orden de ideas, a veces se peca mucho por repetir una palabra, pero a veces se peca mucho por utilizar sinónimos de esa palabra. Entonces, resulta usted hablando de algo que no
tenemos ni idea si empieza a utilizar un sinónimo diferente cada vez que va a hablar del tema. A veces es necesario repetir palabras, a veces no. Entonces, ojo con eso. Tercero, el empleo de una palabra que parece apropiada, pero que en realidad significa algo diferente de lo que se quiere expresar. Entonces, esto es mero uso de diccionario, esto es mero uso de las palabras que ustedes necesitan para expresarse. Cuarto, el empleo de una palabra que no puede combinarse con las que siguen. ¿Sí? Una palabra desconectada. Si se dan cuenta cuando estuvieron haciendo el ejercicio, entonces de pronto ustedes querían hablar yo, me miro, pero dice mirarnos, mirabas. Ay, ¿cómo hago? Entonces, ojo, utilizar la palabra que debe ir ahí. Y quinto, el uso de sinónimo de una palabra, cuando dicho sinónimo, lo es solamente respecto a uno de los significados de la palabra. Las palabras tienen diferentes significados y van a significar algo diferente dependiendo del contexto, de cómo se utilice, cómo esté organizada. Y por lo tanto, a veces utilizamos un sinónimo que no corresponde al significado que queremos usar de esa palabra. ¿Listo? Entonces, ojo con eso, tengan en cuenta eso cuando se sienten a escribir sus textos. ¿Listo? Ahora, los aspectos discursivos y textuales. Esta, me parece a mí, es una de las partes más importantes de la edición. ¿Por qué? Porque en un texto correctamente escrito hay una situación de comunicación, ¿sí? Hay una parte del escritor ahí. De lo contrario, sería solamente coger retazos de muchas partes y pegarlos en orden de tal manera que produzca un texto. No, deben tener claro que hay una intención comunicativa. No es sencillamente recortar de varias partes, sino que ustedes tienen una intención comunicativa, tienen un propósito. Y eso era lo que hablábamos en el primero y el segundo taller. Ustedes tienen que pensar para quién es este texto. ¿Qué quiero hacer con este texto? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué quiero yo generar? Entonces, cosas que ayudan en esa manera de expresarse, en esa forma de comunicarse, es el uso de la puntuación. ¿Sí? Una vaina es escribir con punto seguido, que parece un telegrama, y una muy distinta es utilizar comas, oraciones subordinadas y todas estas vainas, ¿verdad? La cohesión. Que todo el texto esté relacionado, que esté pegado, que tenga una conexión los conceptos que ustedes están trabajando con el texto en general, que los párrafos estén conectados entre sí, que las ideas de los párrafos estén conectadas entre sí. Eso es cohesión. Algo que mantenga ese texto unido y no se vean ramitas por aquí y por allá que lo desordenen. ¿Listo? Esa es otra de las cosas que se debe mirar muy detenidamente en la edición y que se debe propender a ello. La organización de la información. Entonces ustedes deciden, si ustedes van a comunicar algo, pues ustedes van a decidir el orden en el que lo van a hacer, cómo le van a dar al lector esa información. Piénselo como una novela de misterio, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, en una novela de misterio, el escritor les bota los datos así, de a poquito, los hechos de a poquito, para que al final del texto usted pueda, oh, la gran conclusión, ¿no? Entonces eso no es algo que usted hace en una sola sentada y lo entrega y ya, sino es algo que usted determina, planea, escribe, revisa y edita y decide cómo entregar esa información, cada cuánto entregarla, ¿verdad? A medida que se desenvuelve la historia. Lo mismo pasa con un texto académico. Si ustedes están desarrollando unos conceptos, pues van a tener que organizar esa información, dependiendo del método que ustedes utilicen, ya sea inductivo, deductivo, que ir de lo más general a lo más particular, o de lo más particular para desarrollar lo más general. O si van a hablar de una propuesta, un proyecto, entonces ustedes tienen el proyecto pero empiezan a explicar las necesidades, o empiezan explicando el proyecto y después las necesidades. Bueno, eso va a depender de ustedes.
Pero por lo general ustedes empiezan, oiga, mire, nosotros hemos observado en esta población estas falencias, para subsanar estas falencias podemos hacer esto, y en ese orden de ideas pues nuestro proyecto es esto. Entonces usted decide cómo organizar la información de tal manera que sea clara. La pertinencia y la relevancia de la información. Que lo que usted está diciendo, que lo que usted está escribiendo en ese texto, en ese trabajo, pues sea relevante para el tema. ¿Sí? No podemos estar hablando de los sistemas de gestión de calidad y usted cuente la historia de su esposo que trabaja en el departamento de calidad de una empresa. A menos que a partir de esa historia venga algo relevante para el tema, ¿verdad? O no va a contar la historia de su mamá y su pelea con la EPS. ¿Sí? Tal vez no tenga nada que ver. Pero si está trabajando en salud ocupacional, un trabajo de salud ocupacional, probablemente sí. Diga, oh, sí. ¿Bien? Y el registro, ¿qué es el registro? El registro es la voz que usted le imprime a su escritura. Cada uno de nosotros tiene un tono de voz, tiene un volumen de voz, tiene unas inflexiones de voz muy particulares. Por eso es que la mamá de uno lo reconoce cuando uno está por allá en una fiesta, en gritería, y dice, ah, usted estaba allá metido con esa gente. Eso, porque uno tiene una voz única. Lo mismo sucede cuando usted escribe. Usted le imprime algo suyo al texto. ¿Sí? Ahora, lo digo por experiencia. El registro, además de ser una huella única del escritor, pues también es una cosa que se debe cuidar a la hora de presentar un trabajo. Ejemplo. Yo como profesor de comunicación escrita y procesos lectores, en algún momento de la vida hubo una actividad sobre escribir un párrafo de Bogotá. ¿Sí? No sé si ustedes lo hicieron en su carrera algún día, pero bueno. Escribir un párrafo de Bogotá. Descriptivo. Entonces, el registro ahí debía ser alguien describiendo a Bogotá. Depende de lo que describiría, su registro también puede variar. Si usted va a describir los aspectos bonitos de Bogotá, pues usted utiliza un registro alegre, un registro motivante. Y lo utiliza a partir de la puntuación, a partir de las palabras que escoge, bellísima, sublime, excelsa, la mejor. O si va a describir los aspectos negativos, pues va a utilizar otra puntuación, va a utilizar otros adjetivos, podredumbre, lúgubre, fría, indiferente, de nadie, ¿sí? Tan oscura como las aguas de su río. Entonces, su registro va a ser diferente dependiendo del propósito. Ahora, es un párrafo descriptivo, por lo tanto usted debe asumir la posición de alguien que está o hablando bien de la ciudad, vendiéndola, o criticando a la ciudad. La idea es que usted pues utilice un registro, una forma en la que usted se expresa, y además eso también va a depender de la naturaleza de su trabajo. Si usted está haciendo un trabajo académico, ¿sí? Mencionen un trabajo académico. Cualquiera. Ya. Uno. Taxología. Pero bueno, ¿qué tenía que hacer? ¿Qué trabajo tenía que hacer? Investigación documentada. Investigación documentada. Entonces, ¿eso lo narra usted como yo en estos talleres, mamando gallo? No, es muy seria, es muy precisa, es muy clara al respecto. Toma autores, trae citas, soporta sus argumentos. No le mete chistes ahí en la mitad, nada, muy seria. Ese es el registro, un registro formal. Ahora, ¿usted escribiría ese texto como un rap conciencia? Probablemente no, sino que lo haría de una forma muy formal, de tal forma que coincida con el registro que se está esperando de esa tarea, formalidad. A eso se refiere la última parte, el registro. ¿Claro hasta ahí? Una vez usted ya revisa su trabajo, una vez ya tiene su primer borrador, revisa los errores ortográficos, revisa el uso de mayúsculas y empieza a revisar todas estas cuestiones semánticas y del discurso,
se va a dar cuenta que, como en el ejercicio que hicimos al principio del taller, usted va a tener que eliminar muchas cosas. Va a tener que quitar, va a tener que borrar, va a tener que cortar, agregar algunas o cambiarlas. Entonces, esa es la importancia y la relevancia del ejercicio. Que se den cuenta que el proceso de edición, más que mejorar o agregar cosas, probablemente les implique eliminar cosas que están diciendo. Ustedes mismos se van a dar cuenta si siguen los pasos. Va a llegar un momento en el que yo qué carajos estaba pensando cuando puse esto. Esto no tiene nada que ver. Esto no conecta, esto no concuerda, esto no va ahí. Y pues bueno, la idea es que se acostumbren, se apropien de esa característica y no le tengan miedo a borrar párrafos enteros, a borrar oraciones enteras. A pesar de, ya voy 3 páginas. No, pero me toca borrar una. No importa, pero son 2 que tengo bien escritas. ¿Sí? Esa es la satisfacción que está detrás de esto. ¿Sí? Escribir por llenar páginas, escribir por cumplir un cierto número de páginas, pues yo sé que es un requerimiento de la universidad, pero también tengan en cuenta que 4 hojas mal escritas definitivamente las supera 2 bien escritas.